Hola a todos, buenas, un saludo. Esto es El Ensayo Podcast. Aquí conversamos con artistas, hablamos un poco de todo y como siempre traemos un invitado o una invitada fantástica que vamos a conocer la profundidad de toda su historia, trayectoria. Démosle por favor un fuerte aplauso a Marta Echavarría. Welcome to Colombia. Ahí te presento Odín, que es el que se va a meter todo el rato. Siéntate, Odín. Odín también siéntate. es un actor muy preparado. Sí, también tiene mucha tabla, súper recontada. ¿Cómo has estado, Marta, después de esta gira por Medellín? He estado muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Te ha tratado bien la ciudad? ¿Hace cuánto no venías? No, el año pasado, El año justo por pasado. esta época. Sí, sí. Ey, bueno, no, pues... Intentando venir más o menos por esta fecha. ¿Cada cuándo? Cada año. Pero desde hace 3 años estoy viniendo así, año a año. Ay, Mira, qué interesante. Sí. ¿Hace cuánto estás por fuera? Voy a cumplir 16 años. Uy, Dios mío, haciendo cuentas y Marta fue profe mía en la universidad, eso fue hace rato. Bueno, no, pues bienvenida, qué emoción, yo me la encontré por ahí, nos la encontramos en un teatro y ahí mismo dijimos, pues obviamente hay que entrevistar a Marta, primero porque qué bueno que estás aquí en Medellín, no estás siempre, entonces hay que aprovechar el chance. Retomando el hilo de la conversación, entonces, Marta, nosotros como para alivianar un poquito, le dicen a uno podcast y uno dice como, uy, que me irán a preguntar y la gente se pone nerviosa, no sé por qué. Porque esto es un plan muy tranqui, entonces como para romper un poco el hielo, estamos en el ensayo, esta es la metáfora donde nos encontramos los artistas. Qué bueno. ¿Cómo es tu calentamiento? ¿Cómo se prepara Marta para el escenario? Ya que tienes, digamos, un bagaje importante, que has podido experimentar muchísimas variedades de ejercicios, que es una excelente profe. ¿Qué nos puedes recomendar cuando estás previa a salir al...? Pues yo mejor puedo hablar como de mi calentamiento día a día. Sí. Pues me levanto muy temprano. Que es temprano. Bueno, tempranito. Sí. 4 o 5. Entre las 5. Así, madrugadora. Sí. Dios mío, o sea, de noche. Sí. Medito un rato. Meditas. Eso sí varía, depende del día, ¿cierto? Pero Ujú. medito un rato. Y luego hago mi práctica de yoga. Y también depende del día, porque no todos los días son iguales. O me voy a trotar, Ajá. o hago mi entrenamiento en casa, Ok. o me voy a bailar. O sea, hay una variedad de actividades grande. Bueno, no hemos saludado también a Caro, que yo creo que está por fuera del cuadro. Pues está bien. Obviamente está por fuera. Caro, que siempre nos acompaña. Hoy va a estar solamente un ratico, porque la agarramos ya cerquita de un ensayo. Entonces, Caro, ¿cómo has estado hoy? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Venga, yo le arreglo ese micrófono para que se escuche. Martí, Probando, sí. ¿cuánto dura el calentamiento? Mínimo 1 hora. 1 hora. Pero es que también, Caro, esto depende del día. Hay días que tengo que salir a dar clase antes, o tengo más tiempo para mi entrenamiento, o... Sí, pero mínimo Odín, abajo. como 1 hora en casa. Pero luego me voy a entrenar, ¿cierto? Que por lo general este entrenamiento, que es una clase que voy a tomar, es 1 hora y media o 1 hora y cuarto. Y ya después de ahí o me quedo un ratito más, retorno a casa o me voy a hacer mis tareas, que es ya sea dar una clase o descansar o prepararme para un ensayo. Pero esto es más o menos lo que me acompaña. En la rutina normal. Bueno, y empezando a hacer esta retrospectiva de tu perfil, ¿cómo inicias en el arte, en la danza? ¿Cómo es ese trayecto? Uy, Vamos a poner aquí un relojito para atrás. esto comenzó hace un buen rato y comencé en la EPA. Okay. Yo estudiaba teatro, incluso antes de ir a estudiar teatro, como vivía cerca a la EPA, Sí. entonces yo iba a tomar clases regulares a la escuela, Sí. pero así como que ya me empecé a formar como más regularmente en el grupo de proyección de la EPA, Ok. y era folclore. Oye, que la EPA era un sitio, y sobre todo para los profes, fue un sitio muy importante en la ciudad. Fue un sitio Increíble. ¿Cómo fue tu maravilloso. experiencia y cómo era ese ambiente para los que no tuvimos el placer de conocer la EPA? Increíble la escuela. O sea, nos encontrábamos un montón de personas que íbamos a estudiar o teatro o danza o artes plásticas o música, pero finalmente era una mezcla, ¿cierto? Una terminaba siendo o danza o teatro o se mezclaba con artes plásticas o con música.
Y finalmente la escuela se convertía en familia. Ok. Entonces yo allí Y empezar a conocer personas que también están aficionadas por el arte, debe ser una cosa encantadora porque los artistas empiezan su camino, su trayecto un poco solito también, solitario, encontrando ahí, y eso es como que un oasis también de creación. ¿Cómo te Claro. diste cuenta que querías ser bailarina? ¿Bailaste de chiquita? Sí, ballet también hice, Sí. pero Caro, no sé, es que es una mezcla. Yo ya creo que en mi teatro, porque yo estudiaba teatro, Sí. eh, y el teatro que se hacía en la escuela era muy físico, era muy Sí. corporal. Ajá. Entonces a la final uno no sabía si estaba haciendo o teatro o danza O teatro, danza teatro. o que era más o que era menos. No sé, la vida me fue llevando más por el camino de la danza, De la danza. pero aún así yo creo que mi danza sigue siendo Muy muy teatral. teatral. Y mi teatralidad, pues muy Muy dancística. dancística. Y esa mezcla es lo interesante también. Sí. Cada mezcla te da una cosa muy particular en la creación. ¿Te ibas a preguntar algo? No. ¿No? Entonces, vamos a ese momento de la EPA, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuviste en la EPA? ¿Con quién tuviste digamos, la oportunidad de trabajar allí en la escuela, de cooperar? Yo creo que he sido muy afortunada. Me he encontrado con seres muy preciosos en la escuela, como profes, Ujú. Fernando Zapata, Sí, qué Juan maravilla. Cristi, como hace falta, ¿no? Tal. Cierto. El Mono, Jorge Iván Grisales. Grisales, Amariles, ay, es que fueron tantos, Carlos Zapata, ay, bueno. ¿Y hubo algo antes, digamos, si por fuera del arte que también te coqueteara o tenías claro de que lo tuyo era el arte? A mí me coqueteaban. ¿Sí? Sí, como Pues que contame. Cuéntanos ese chisme del coqueteo, que eso es bueno. pues es que yo comencé a la par que estaba haciendo teatro, yo me presenté a medicina en la de Antioquia. Oh. 2 semestres de medicina, pero me fui a un festival de teatro. Te robó el Y me teatro. robó el teatro porque, claro, son dos carreras, ¿cierto? O dos caminos que te implicas o te implicas. Son dos de tiempo completo. Y me robó el teatro. Claro. Me robó el teatro y yo me dejé robar. ¿Qué es la danza para Marta? ¿Qué significa? Yo sé que eso es, pues, obviamente, pero ¿cuál es el significado personal que tú le das a danzar? Yo creo que es el camino, mi forma de ir por la vida, ¿cierto? Y hay veces los caminos son más largos, y hay veces hay más travesías, y una Ujú. se puede dar el lujo de seguir la vía indicada o hay veces también surfear. Para mí eso es la danza, Surfear posibilidad, las olas de la vida. las olas de la vida. Pero para mí es el camino, es caminar. Ok. ¿Tienes alguna bailarina o bailarín que para ti haya sido un referente importante? Pues mira, ¿Algún referente, alguna bailarina o bailarín que admires y que uno siempre tiene como ciertos artistas que le inspiran, ¿cierto? A lograr ciertas cosas. muy próximamente, Fernando Zapata. Ya sí voy ampliando un poquito más la Pero mirada hablemos un poquito de Fer. de Fer. Porque Fernando, en su particularidad, Porque Fer fue un gran maestro, no solamente un gran maestro, sino un gran amigo, ¿cierto? Lo encontraba un ser humano tremendo, ¿Verdad? ese sentido del humor, ese sarcasmo, sí, pero también esa entrega en la escena, que era ¿cierto? completa. Uf, Y esa completísima, y disciplina. esa disciplina. Y creo que esto a mí me sirvió mucho como un referente, ¿cierto? Por eso dije cuando lo mencioné hace un ratito, cómo hace Ujú. de falta. Sí. Porque cada vez que venía aquí a Medellín, nos encontrábamos en el Asto. Quedábamos tan lindo. Y A hablábamos comer de sapito, teatro. que comían en el Astor. No, nos tomábamos El cafecito, besitos, el como postrecito, el pastelito. el Esto es pastelito. para tardear, sí, señora. Ay, conversaciones largas y largas. Claro. Y era de hablar de danza, de teatro, de nuestras vidas, de nuestra, ¿cierto? De lo personal. Entonces, para mí, Fer, así ha sido un gran referente. Hay amigos con los que no pasa el tiempo y no importa y te puedes encontrar y es como si te hubieras visto Le ayer. contara nada. Sí, sí, ¿Cierto? como si hubiera sido ayer, sí. Como si hubieras visto. Entonces, Fer es uno de ellos, y obviamente hay muchísimos más en Medellín y muchas más. Pero así como más sí voy ampliando como la mirada,
me he encontrado o alguien que admire mucho, o un director con el que trabajé hasta hace muy poco y que fue mi director también, Franco Dragón, Ujú. un señor que conocía la escena, pero impresionante, impresionante. Él venía más del mundo del teatro, ya ha muerto hace poco, y era uno de los directores de Cirque du Soleil, Oh. solo que ahora se fue más en su línea o se separó y siguió más su camino. Y él me enseñó muchísimo, pero más de la escena, ¿cierto? Ujú. Más de la danza, sí que me encante, pues me gusta mucho Akram Khan, me Ok. gusta mucho esta otra señora, ay, he olvidado el nombre, Sylvie Guillem, me Ok. gusta mucho, me gusta mucho DB8, uf, es que son un montón. Se puede uno quedar recordando total. Sí, sí, sí. Y de cada uno extraer algo poético, algo que te inspira. Hablamos un poquito, Marta, también como de esa parte de tu formación. Entonces entraste a la EPA, ¿qué siguió allí en tu trayecto como para formarte como una bailarina? Sí, yo no sé qué fue antes, fue después, yo creo que fue todo a la par, ¿cierto? Y desde ese entonces, yo vengo haciendo yoga desde muy pequeñita. Ujú, Entonces esto también me ha acompañado en el camino, ¿cierto? ujú. Entonces también estaba ahí yoga y a la vez también, o cuando terminé teatro, fui a la UPB e hice la licenciatura, ¿cierto? Ujú. Y bueno, más los diplomados de danza, de teatro, me seguí formando como profe de yoga. Hace algunos años terminé danza movimiento terapia, hice un máster de danza movimiento terapia y ahora comienzo un otro máster de Wow. nutrición deportiva, porque el deporte también hay parte de mi Claro. camino, y es Y algo además, que me gusta mucho. y el deporte también, entender de cómo nosotros mantenemos pues nuestra herramienta, ¿cierto? No Por solamente la supuesto. aplicación de la escena, sino que hay que tener cierta disciplina, porque indudablemente pues si uno quiere pedir una densidad, un peso Yo creo o que elasticidad, absolutamente en eso. Sí. en la disciplina y el deporte. El deporte, el trabajo con el cuerpo, eso lo hacen. ¿Cómo estudia, Caro, así en... Yo me levanto y pongo la película de Pina Bausch. ¿Dónde está dormir? Me acuesto a dormir mientras oigo. Y ahí va entrando esa Ay, qué va. esa danza onírica, ¿por qué no? Una danza Ay, onírica. y a las 11 me tomo una cerveza. Ay, no. Y ya. O sea, eres como la antítesis de Marta. Yo creo que cada uno tiene su manera, ¿no? Sí. Marta me hacía sufrir. Ay, eso me dolía todo el cuerpo. A ver, hablemos, saquemos los trapitos al sol. Ahorita en el ensayo podcast en la sección Trapitos al Sol, vamos con Caro y el padecimiento de Marta. No, muchachos, Marta. Eso se entrena bien. Mentira, yo pasaba muy bueno con Marta. Marta es una excelente actriz. Compañera de escena. Excelente. Además, lo bonito de verla a ella actuar, pues bailar también. Bailar es muy lindo, pero de verla a ella actuar es que todos los movimientos son perfectos. En el tono Acá. que es, en la densidad que es, el cuerpo se mueve según la acción. Es una cosa bellísima. Entonces ¿cuánto tiempo actuamos juntas? Bastante tiempo. Claro. Estuvimos bastante tiempo actuando en Las Muchachas Flor. Y bueno, fue un encuentro muy chévere con todas. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir la escena y, por ejemplo, en ese montaje donde los tres personajes tenían un perfil tan diferente de mujer? ¿Cómo era tu personaje ahí? Mi personaje era Katnia, la niña. Sí. ¿cierto? Y era un ser ilusionado que creía en la vida, en el amor, muy romántica. Del pecho, del aire. Sí. Buenísimo. Muy volátil, ¿cierto? Como muy así, muy lindo. Y como muy en relación también con el afuera, ¿cierto? Ujú. Con esa esperanza, como que es posible, aún en medio de la guerra, de El todo cambio estaba en ella, o al menos la esperanza. Sí, pero también muy apoyada en sus hermanas. Para ella era Claro. muy importante Amapola, que Sí, era claro. Caro, y Rosa, Y que Era Clara. Ajá. Clara y estaba Diana. Fuentes. En ese También entonces. Paula fue Paula llegó después en el después, segundo. en el segundo montaje. que a mí no me tocó. Ajá. No, porque ya te había sido. Sí,
ella decide irse cuando estábamos como, pues sí, estábamos haciendo la obra, ya habíamos terminado como una temporada y ya. Pero hicieron varios festivales, hicieron Temporadas. Sí. muy buenas fechas. Sí. Y además, bueno, eso es lo que se vio, pero yo creo que de lo más interesante fue el proceso. Los Esos ensayos. días de ensayos, que fueron muchísimos, ¿cierto? Y largos y Largos. Es allí donde está tu queja radicada, porque yo recuerdo que Marta, cuando me daba clase en la universidad, pues obviamente una super bailarina, pero las clases eran duritas. Eran duritas. Uno terminaba un poco molido, pero a mí siempre me encantaban, ¿cierto? Pero Ay, qué buenos esos momentos en la U. sí, claro. Sí, sí. Además, porque, pues obviamente, pero más bien quiero que tú me lo expliques, ¿cierto? Cómo es tu sentido docente? ¿Cómo encuentras tus eso de tus pedagogía. pedagogías? ¿Cómo va ese trayecto ahí? A mí me gustó mucho, pero ¿cómo lo construiste? Primero, decir que para mí la pedagogía no es un accidente. Yo le tengo muchísimo respeto y me he formado también para ser docente. Sí. Y esa formación comenzó en la escuela, ¿cierto? En la EPA, pero después se profundizó un poquito más en bolivariana Ajá. y, y en acción, ¿cierto? Así de compartir en la Universidad de Medellín, en Neafit, Sí. y que llegó más centradamente a la Universidad de Antioquia, en el programa de teatro y en el programa de danza. ¿Cómo fue eso de darle danza a actores, por ejemplo, por hablar así como de algo? Fue como volver al teatro, Sí. que yo me fui yendo un poquito más por la línea. La danza, ya ahí Sí. estabas más perfilada, sí. Pero ir ahí al salón con mis estudiantes de teatro, yo creo que la danza o el movimiento tomaba más sentido. Y no solamente era mi propuesta, sino también escuchar y aprender de la propuesta que traían mis estudiantes de teatro, Ajá. tan diversos, tan diferentes, tan ricos. Tan ricos. Sí. Disfrutábamos mucho, además porque estaba ese espacio de libertad compositiva, que es tan importante, ¿cierto? De apertura, ¿cierto? De no juicio. No es que no te vamos a exigir una técnica perfecta, sino como la danza, la agarras como una herramienta para tu quehacer. Y eso es Esto fundamental. es muy, Sí, es muy sí, bonito. sí, es muy lindo. Porque a nosotros también nos gusta mucho el teatro físico, indudablemente yo siempre lo analogo como que es una estructura, una coreografía en la escena. Tú sabes para dónde vas, dónde vienes y empiezas a bailar con los otros personajes. Pero creo que era también rico como hablar de esos principios Ujú. de la danza. Sí, claro. El espacio, el tiempo, la cualidad o las diferentes cualidades del movimiento. Y no Ujú. para hacerse un bailarín, o quizás O quizás sí. pero por lo menos el detalle, ¿cierto? La dirección, la pausa o el acelere, como todas esas cualidades de la danza que son tan propias de la danza, pero que también son del actor. Entonces ahí Ujú. cómo se combina, cómo juegan. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo siento que cuando ya tú tienes cierta familiaridad con la estructura, la bailas. Definitivamente. Sí. Sí, porque además porque tenés que tener lo que dice Marta, el detalle de todo el gesto mínimo dentro de la escena, que si no está pensado con anterioridad, se vuelve el cuerpo como como una masa ahí, amor, para que uno ve como que dice, bueno, Y es que para dónde la va. reflexión ahí es un minutico en la escena, cuánto hay que pensarle, ¿cierto? Entonces, analicemos sobre eso. Claro. Sobre pensar la escena. ¿Qué opinan ustedes de ese momento? Y no, ay, perdón, Caro. Dale. Construir la escena es, pues, un minuto de escena. ¿Cuántos días por ahí costará? Es un rato largo. ¿Cuántas horas, no? Por eso hay que apoyar el arte, por favor, y hay que ir a ver arte. Claro. No es que yo no te, pues mientras te aprendes el texto, mientras te aprendes la coreografía, mientras llega el montón de gente que tiene que ver ese minuto en la escena, porque no es solo lo que está haciendo el actor o el bailarín, sino mientras llega el que va a hacer la música, el que va a hacer la escenografía, el que va a hacer, a ver, ese minuto de escena. Exactamente. Eso. Entonces, ¿cuánto cuesta una hora? Realmente el teatro. Hagamos los costeos. ¿Cuánto cuesta una hora? ¿Cuánto Sí. cuesta Cuesta un un minuto minuto. de una puesta en escena? Sí. Pero qué tanto nos gusta y nos apasiona, y lo importante también allí del arte es porque todo ese esfuerzo por un minuto siempre vale la pena, ¿cierto? Cuando se logra uno conectar con, digamos, alguna obra porque le parece bella, porque lo conmueve, hay allí detrás un montón de conceptualización, de reuniones, de ensayos,
de propuestas, de equivocaciones, porque la equivocación es otra Hace cuestión. parte fundamental de la ¿Sí o no? Sí, sí. Y creo que también algo, porque no es un trabajo solamente al interno, también es al externo. Y ahí entran las otras, las compas, ¿cierto? O los compas de clase o los compas de escena. aprenderse a escuchar Aprender. con el otro. Sí. Solo eso Sí, es. sí. Para la vida, yo Sí. creo. Marta es una maga con eso. O sea, Marta es capaz de enseñarle al grupo con el que ella está cómo involucrarse en la vida, sí, en la vida pues es maravilloso estar con Marta todo el día porque te da paz, absolutamente, pero en la Sí. escena Ella es otro uno es Norman, súper segurísimo. Ay, no. Ah, que son así sí. como que levitan. Ella con estar con Marta en escena es estar seguro. Y estar como profe y como alumno se siente uno muy observado, que a veces a uno le hace falta eso, ¿cierto? Que las personas realmente te miren. Y en la docencia, qué tan importante, ¿cierto? Pero yo también puedo decir lo mismo de ti, Ay, tan Clara, hermosa. de Álvaro, ¿cierto? Hablo Ujú. como del grupo de Sí, ambulantes. claro. O también puedo hablar de mis estudiantes. Es que yo creo que es una cosa que se construye Claro. entre ambos. Por eso lo rico de hablar en el ensayo, ¿cierto? Porque aquí afianzamos el nudo, afianzamos el Pero vínculo. porque muchas veces Sí, no tenemos sí, tiempo de sí. escuchar a las personas. Yo me tengo que ir para el ensayo, Carolina tiene otro ensayo, dentro del ensayo, o sea, es un meta ensayo. un meta ensayo. Entonces, pero Marta, te quiero Ay, yo mucho. también. Me alegra mucho verte. Un besito. Sigan viendo a Marta, que Marta es hermosa. Les va a enseñar muchas cosas a esos que están empezando en danza, a esos que están empezando a hacer danza teatro. Seguro que les va a servir mucho esta charla. Un besito. Que te vaya muy bien. Que me les vaya muy bien. Ay, cuídate mucho, bien. pica. Tú también, Te Caro. hablamos. Bueno. Seguimos. Seguimos. Marta, bueno, retomando, se nos fue Carolina. Estamos sin una, pero seguimos dando, quedamos así, pero no. Vamos a volver a enderezar la conversación. ¿Cómo es esto de las terapias o trabajos somáticos? Me llamó mucho la atención. ¿Me cuentas cómo es, cómo se aplica, cómo lo has estudiado? Durante un buen tiempo estaba buscando un máster, ¿cierto? Sí. Y iba a estudiar en la Universidad Libre de Bélgica, de Bruselas, pero el enfoque allí, en el máster que yo quería, que era más en el artístico, era un énfasis más en artes plásticas. Y me parece muy interesante, pero realmente no es mi campo. Entonces, haciendo como un poquito más de sondeo y de investigación, me encontré con un máster en Barcelona, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, danza, movimiento, terapia. Y buscando, era el máster como más próximo al movimiento. Sí. Y entonces comencé a hacer este máster que dura un buen rato, ¿Cuánto fue? 4 años. Uy, 4 largo. años, sí, porque bueno, pero era porque yo también vivía en Bélgica y iba a la universidad, a Barcelona y así, entonces eso sí fue un poquito más largo, más las prácticas, más la tesina. Ujú. Pero es un máster en danza, movimiento, terapia, donde obviamente hay un buen componente en la parte psicológica, Bueno, un componente que es un mundo nuevo para mí, porque mi mundo es más o pedagógico o ajá. dancístico. Entonces era un muy buen complemento, tanto para mis compañeras, porque yo era de las pocas personas que era bailarina y me dedicaba más al movimiento, Sí. mientras la gran mayoría de mis compañeras otras eran psicólogas. Ok. Entonces nos mezclábamos bastante, ¿cierto? Aprendíamos mucho las Claro. otras, más todo el profesorado, un profesorado bastante internacional Claro. y en su gran mayoría del mundo del psicoanálisis Qué y chévere. del mundo también de la pedagogía. ¿Qué herramientas también? Porque yo considero que en la pedagogía esta cuestión y la relación con lo psicológico es muy importante, dependiendo también de la población con la que tú estés trabajando y segundo, porque qué herramientas te da para poder entender el gesto del otro, su estado, su postura con respecto a cualquier cosa, ¿cierto? A la creación. Sí. Interesante. Y bueno, A entonces, mí me gustaría estudiar psicología, creo que sí, sí, eso y el derecho me seduce un poco, qué bueno. me seduce un poco. Ale, Y la filosofía también, porque creo que en un momento dado como que se nos ha olvidado esto de pensar, ¿no es cierto? Y la filosofía vuelve allí a hacernos esa reflexión. ¿Te gusta la filosofía también? me gusta, pero yo soy más
Me gusta más la medicina, Ok. ¿cierto? Por eso vuelvo otra vez a la academia y vuelvo, pero más al mundo de la nutrición y la medicina Ujú. deportiva, ¿cierto? Y vuelvo una y otra vez. Porque obviamente es muy evidente, ¿cierto? Pero para ti, Marta, ese cuidado del cuerpo, que se refiere también al entrenamiento, a la meditación, a la alimentación, ¿cómo es tu onda con eso para las personas, digamos, que quieren darle un poquito de conciencia a su estilo de vida, por ejemplo? Mm. El cuidado de la mente. Me gustó ese suspiro de inicio. Ya lo dice todo, Sí, ¿cierto? sí, claro. Explicación. Ahí se dice sin decir. Es más, creo que por ahí escuché que es más el gesto que la palabra es como el 10 de lo comunicativo. Entonces ya no Eso ya entra desde el aire. No, no, yo quiero que me lo contés porque además fue un buen arranque. Ram. Ah, yo creo que para mí tiene que ver con como un todo, no solamente el cuidado de esta herramienta del cuerpo, Sí, sino también integrar la mente y integrar la emoción. Y esto creo que es lo más importante, sí. como bajarle al ego, como bajarle a creerse que una llegó a todo, Chúvete. que ya no hay nada más que estudiar ni aprender. Ujú. Y creo que es más esto, el cuidado de lo humano, Sí. el humano en todos sus sentidos. Y de la experiencia de vivir, ¿no? Claro, del caminar. Del caminar, porque finalmente, bueno, es que tenemos tantas posibilidades y muchas de esas ni siquiera las reconocemos tanto, ¿cierto? Pero vivir, el poder tener una experiencia de vivir es una bendición muy grande. O sea que tantas cosas tuvo que conspirar en el universo para que esta realidad sea posible. Sí, parece, es una reflexión un poco arriba, pero la realidad es que la vida es un milagro y uno tiene que tratar de aprovecharla todos los días. Por eso el arte es para nosotros, los artistas, tan fundamental, ¿cierto? Y es como expresar también hasta las terapias, nosotros nos las hacemos desde el arte. Claro. ¿Tú has hecho sanación con tu danza? Sí, sí. Para mí ese es mi medicina, Ujú. justamente, ¿cierto? La medicina del cuerpo, la medicina del movimiento, la medicina del agradecimiento. Eso es muy bonito. Sí, Eso es muy sí, bonito. sí. Yo creo que y una vez me lo dijo una psicóloga, que los artistas no necesitaban terapia porque uno hace una performance, hace un ejercicio. De alguna manera, obviamente, un profesional siempre va a ser el profesional en esa área, pero también el llevar consciente esa herida y volver una herida, una poética, es muy bonito. ¿Recuerdas de pronto una presentación en danza que para ti haya sido, pues yo me imagino que todas deben ser muchas, pero ¿hay alguna en especial o algunas que quieras recordar aquí con nosotros? Muchas. Una Cuéntenos que estamos con de tiempo. ellas, justamente en la EPA, en la escuela, estábamos terminando un diplomado Ajá. y ahí en ese diplomado no recuerdo cuántas personas eran y seleccionaron, no recuerdo ahora el número, pero creo que 3, Sí. 4, y entre ellas estaba yo. Entonces era un grupo lindísimo. La directora de esa pieza, de ese final, era Beatriz Vélez. Ah, ok, bueno. Estamos hablando de Estamos hablando de calibres, libres. Beatriz Vélez. que también tiene una técnica tan especial, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es muy reconocible. Sí, sí. Latiz. La Tish. Fernando Zapata. Estaban como en la mirada externa y directores. Ok. Y quienes estábamos como intérpretes. Me da mucha risa. Porque además son dos seres a los que quiero mucho y admiro mucho Sí. por su calidad humana y profesional. Wilson Cano. Ah, bueno, Wilson Cano es lo máximo. A Wilson Cano también lo vamos a invitar al Ah, podcast. qué Para aquí le mandamos un saludo, Will. ¿Sí lo ve? sí. Sí, claro. El Will, Norman Ajá. Mejía y yo. Oiga, pero qué elenco. Esto estaba para hacer una temporada en donde quiera. No, qué trabajo tan lindo, qué proceso tan hermoso. ¿Y de Y qué era se una pieza. trataba? ¿Qué estaban Así que construyendo? trabajábamos el mismo trabajo, el mismo texto que años después con Deambulantes. Las muchachas Mi Flor. muchacha es Flor. Entonces se llamaba
llegamos a la síntesis para esa pieza, para ese diplomado, ¿Eso fue anterior árbol al aún, contrato? fue anterior. Ok. Era eso, el árbol aún, y años mucho después, las muchachas flor. Entonces el árbol aún, yo venía de terminar de teatro Sí. con una pieza que llamaba Las Suplicantes, que direccionaba Jorge Iván Grisales, y la propuesta de Suplicantes era un tejido precioso, un trabajo con la tierra, ¿cierto? Como muy ligeras, era muy similar a las Amazonas, ¿cierto? Sí. Y una de las cosas a las que llegamos era como el desapego, y ahí nos rapamos. Ok. Y bueno, nos rapamos un poquito. Y luego, para el árbol aún, que fue muy, muy seguido, fue un rapar completamente, o sea, era con lacero. Para a los chicos, pues, Oiga, eso sí es compromiso con el arte. que sí. Porque además sales de la escena y sigues con el compromiso Claro que hasta el final. el compromiso te sigue, ¿cierto? Te sigue. A mi mamá casi le da un patatón. Obvio. Pero eso fue lindo. ¿Cómo fue ese impacto cuando te vio? Uy, mi mamá casi, yo creo que me saca de la casa. Sí, casi desheredada. Casi desheredada. Pero fue además también muy lindo porque mi mamá tenía una amiga, Sí. Shepe, una señora que tenía cáncer, y ella ya estaba en proceso de quimio, Sí. y entonces fue muy lindo porque yo la acompañaba, ¿cierto? La acompañaba y éramos las dos juntas, ¿cierto? Así como yendo a terapia, ella yendo a terapia, Sí. pero yo dándole valor a que el cabello es algo que crece, ¿cierto? Sí. Porque para ella el cabello era muy importante. Claro. Entonces fue lindo eso. Para la mayoría de las mujeres es muy importante. Muy importante, muy importante. Y que yo por decisión, ¿cierto? De la escena me lo haya rapado, claro, esto era como... A mi mamá sí no tanto, mi mamá me hacía salir con sombrero, ¿cierto? Pero con ella sí fue un acompañamiento lindo, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Mira que aprovechaste y hiciste ahí una bonita labor. Terapia, Claro. porque finalmente... Siempre eres así tan generosa, te conectas tan fácil. no sé, hay veces sucede, A veces pero es sucede. algo que me proponga, es algo Ajá. que surge, ¿cierto? Como por conexión así, de corazón a corazón, ¿sí? Eso está bien interesante. Volviendo al árbol aún, claro, era como un poco salir de los esquemas, ¿cierto? Como esa parte masculina, el rapaje, y éramos los tres rapados, y con un vestido así muy ligero, como una pijamita. Sí. No, muy lindo. Entonces, éramos los tres vestidos de pijamita y rapado, entonces era como las tres hermanas otra vez. Oye, pero es chévere porque cuando llegaste al otro montaje ya tenías una experimentación grande. Sí, sí, sí. No es que la escuela, tremenda la escuela. Ese es uno de los que recuerdo Y bastante. bueno, ¿cómo fue el recibimiento del público? ¿Te acuerdas? Bastante receptivo. Positivo. Bastante positivo. Es decir, la gran mayoría, bueno, nos presentamos en la temporada internacional de danza, que en ese entonces nacional, Sí. que en ese entonces se hacía en el Metropolitano y que la direccionaba Peter, que ahora no sé si se sigue haciendo. Yo no estoy seguro si continuó, pero sí supe que hubo muchas. Muchas, sí, qué festival tan lindo. Sí. Nos fuimos a Bogotá con esa pieza, nos fuimos a la Tadeo, nos fuimos, no recuerdo dónde más. No, unas experiencias muy lindas. Marta, hablando un poco del proceso creativo, ¿cierto? ¿Cómo abordas una coreografía? ¿Cierto? ¿Cómo abordas el empezar a crear? Voy a hablar de lo más reciente De lo que estoy tú haciendo quieras. ahora. Sí, sí, claro. Un trabajo con otro creador, Sí. Johans, Sí, lo conozco, claro. y entonces nosotros comenzamos a hablar a distancia. Ajá. Coqueteos de lejos. Eso. Súper bien. Maravillas del internet. Entonces nos dimos así como una lluvia de ideas. Y primero comienza así como una lluvia de ideas, nuestros intereses. A ver, ¿de qué nos gustaría hablar? ¿En qué se conectan? ¿Qué nos conectamos o qué nos está Acercando. cierto, Sí, citando sí, más? moviendo. Entonces comenzamos ahí, por un tema o por un camino. Y aparte de ahí, como diferentes líneas de acción, ¿cierto? Ajá. Y vamos así como construyendo links y esto que nos sugiere o propiciando imágenes. Y luego esto así como desde muy mental o como muy en trabajo de mesa. Y ahora que nos hemos encontrado así cuerpo a cuerpo, Sí. porque vamos a presentar una pieza a final de este mes, cómo esas ideas se plasman en el cuerpo, cómo se traducen en el movimiento. Sí. Entonces, improvisación. 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 Y Lo primero es dejar que el cuerpo se mueva de una manera natural
y ir amarrando. Claro, irse, sí, sí. Pero ustedes se graban o No, ustedes mismos están ahí en la observación. nosotros mismos, ahora esta pieza, por ejemplo, perdón, Sí. no nos grabamos, apenas justo comenzamos a grabarnos, hicimos una grabación el jueves. Bueno, pero allá nos viene el spoiler que además están construyendo para algo que se avecina muy pronto. Sí, 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 el 24 y el 26 De de septiembre. septiembre. En... El 24 en Casa de Teatro y el Sí. 26 en Imagineros. Así que todos pilas súper pendientes. Bienvenidos. 25 y 26. Sí, no, 24, 20. 24 o 26. 24 y 26, 25 no hay. No, Ok. o sea, sí hay, pero hay otras Ok, obras. ustedes descansan ese día. Sí, claro, Ok, tomamos 24 y para el 26. 26. Oiga, una buena oportunidad de volver a conectarse con la audiencia de Medellín. Sí. ¿Cómo es esa audiencia de Medallo? La verdad, Juan, es que después de muchísimos años, Sí. esta es la primera vez que me voy a presentar de vuelta a Medellín. Oh, He estado, o sea, tiene un valor importante también. sí, he estado como dentro del espectador, ¿cierto? Sí. Espectando piezas y yo veo que hay Tú mucha llegas gente. de visita y vas a ver cosas. Sí, voy a ver obras, Sí, o voy a dar una clase, sí, sí, sí. o un taller, Ajá. ¿cierto? O me encuentro con amigos y amigas, colegas. Te conectas. Claro, que Llegas a mis amigos conectar. y mis amigas son del mundo de la danza o del teatro, Sí, sí, ¿cierto? sí. He estado más al otro lado. Entonces, puedo hablar de la audición, ¿cierto? De los espectadores siendo espectadora misma. Y Sí, yo veo que hay mucho interés. claro. Hay mucho. Caro lo dice mucho y dice que el teatro está de moda. Pero sabes que sí, la reflexión, Sí, sí. porque ahorita estamos en un momento donde todo es muy digital, virtual, hagamos la reunión por Zoom, que también tiene sus grandes ventajas. Sí, tampoco se trata de hablar mal de eso, pero qué importante que el arte nos obliga a compartir un espacio, a dialogar. El convivio es el convivio, no podrá hacerse virtual, ¿cierto? Claro. Creo yo. No, y esta cosita, ¿cierto? Total. Esto, la mirada. La mirada nunca va a reemplazar, por más realidades que nos pongan. Sí. Aunque imagínate que yo decía, hace como 2 años decía, no, esos videos de inteligencia artificial, eso se ve muy ficticio y ahora ya me engañan. Sí. No, pero eso se ve muy, ay, Sí, no, como muy cuadrado, como muy, ay, no, muy postizo, muy falso. muy Muy falso. falso. Lo natural siempre será mejor. Siempre. Por eso te pusimos estas Siempre. maticas aquí, Qué ¿ve? bueno. Y Audi, Y Audi, Ya, que mírelo como está de natural, qué en lindo. esa pose toda natural. No, qué hermoso. Bueno, entonces están retomando ahí como este proceso que ustedes están Sí. construyendo. ¿Tienen alguna proyección también como de sacarlo? ¿O va a ser por este momento que tú estás de visita? ¿Cómo lo han pensado? Pues ahora, aquí, Sí, pero justamente ayer hablamos de la posibilidad de continuarlo, creciéndolo, porque claro, claro. es que llevamos, Todo es el abono que uno le meta, ¿no? sí, es que llevamos poco tiempo realmente, Sí, pero muy profundamente. ok. Además, Johans, Sí, o sea, nos conocemos hace muchos años. sí. Bien. Y también es un ser muy apasionado por el arte. Es Muy un inquieto. chico que también siempre lo veo uno como audiencia. Yo siempre le creo a los artistas que van a ver teatro y que van a ver danza y que están conectados con lo que va pasando. Sí, No es solamente tu trabajo, sino no, cómo se conecta con el gesto del otro. claro, claro, eso es muy importante, Total. muy importante. Apoyar, Apoyar. apoyar. Hablemos un poquito de la música. A ver, Antes de entrar en esa música que es compositiva y toda la cuestión, ¿cuál es el mood de Marta cuando escucha música? ¿Cuál es la playlist? ay, a mí la salsa me encanta. La salsa. Uy, me encanta. La salsa de algún tipo en especial, porque la salsa también tiene sus diferentes ramas. Eso, Está la no, romántica, yo soy más más caleña, caleña, más caleña. haciéndole honor a mi lado caleño, ¿cierto? Tienes un lado Mi caleño. papá era caleño. Ah, mija, por ahí está. Ustedes Esa me es la vena de la danza. claro, claro, mi papá era caleño, mi mamá es antioqueña. Sí, una mezcla bien interesante. Sí, la salsa, pero también me gusta el reggae, Sí, el rap francés me gusta mucho, rap el jazz, francés. el jazz me gusta. El jazz es una cosa muy interesante porque te lleva por caminos muy inesperados.
Sí, sí, sí. ¿Cierto? Uno no sabe completamente para dónde va el jazz. Es que el jazz para mí, o la danza contemporánea, me Estoy aquí pero- como dando esta sirena encallada. Él está, pero esparramado. Podría ser surrealista, derretido, como un Dalí. Sí, sí, sí. Ahí, pura entrega, ¿no? Pura entrega. Decente. Entonces la salsita, y digamos si estás en tu casa sola, ¿qué escuchas? ¿También salsa? También, pero me gusta también la música experimental. Ok. Como casi siempre estoy Experimentando. eso, o a punto de salir para una clase. Sabes que a mí me encantan las clases con los profes de danza y los bailarines, porque también se llena uno de música muy chévere, porque ustedes están en el radar todo el tiempo. Se van a una clase con otra persona y allí encuentran otras sonoridades. Sí, sí, sí. Hay que estar como con el radar prendido para el... ¿Y cómo almacenas? Oído. ¿Cómo almacenas tu música? ¿Tienes algún playlist? ¿Cómo es eso contigo? Tengo varias en Spotify, Ok, aunque lastimosamente pues Spotify está patrocinando, Sí. ¿cierto? Esta guerra. sí, Estoy terrible. pensando en cambiarme a otra plataforma, pero sí, básicamente en Spotify. ¿Y chazaneas por ahí si estás? Sí. Claro, eso es una super herramienta. Sí, Yo siempre chazaneo sin que se den cuenta. sí, 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 sí. No, es que hay músicas muy interesantes. Muy... Claro. Claro, Yo y creo que la para un sí, bailarín más, sí. porque es la base de la experimentación, ¿cierto? De cómo se sincroniza uno ahí con el ritmo, Claro. o qué es lo que necesita expresar, tan importante cuando se encuentra la música apropiada, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. ¿Cuál es tu música apropiada? O sea, ¿hay alguna canción que te represente, que siempre te haya acompañado? Eso es difícil en una bailarina porque ustedes y la música son uno también, ¿cierto? Pero ¿hay alguna que te guste mucho? Yo diría que más que alguna, puede ser un instrumento, el piano. El piano. A mí el piano yo no sé si me vuela, no sé si me aterriza, Ajá. si me lleva, si me trae, si me da delante, atrás, me da como, ay, no sé, me toca, me toca. El piano, qué bonito. Bueno, y también nos hablabas ahorita del ballet. ¿Cómo fue entonces ese momento ballet piano, que es algo que está muy cerquita? Total, total. A veces había música en directo y eso cambiaba la cosa, o claro, piano para la barra. Sí. Sí, qué lindo, claro. Entonces, a mí el piano también me lleva ¿cierto? A la sala de María Elena Uribe, Ajá. con otro grandísimo, grandísimo personaje de la danza que nos dejó, Sí. Darío Parra. Darío Parra. Qué maestro, Qué maestro. qué maestro. Y otra que es grandísima, Sí. Natividad Premier, Natividad. Nati la cubana. Ay, qué Ojalá rico que- tenerlos a todos aquí para conversar con ellos. Sí. No, es que hay gente muy hermosa. Ajá. Bueno, ahorita que también preguntabas una obra que me haya tocado, ¿cierto? Sí. Mucho. Hace algún tiempo atrás hice parte de una compañía, fui fundadora y también intérprete, Sí. Imago. Y Que Mago. era La conocí, la compañía. Claro. Sí. era la compañía de danza contemporánea del ballet folclórico. Ok. Otro La misma línea del ballet, solo que esto era más experimental. Era contemporáneo. Ok. Contemporáneo. Y el ballet seguía siendo más experimental folclórico. Ok. De hecho, esta compañía, ¿cierto? Estaba en Prado y nosotras nos íbamos a ensayar, o nuestra sede más era Vizcaya, Ujú. ¿cierto? Y allí estábamos cuatro Soñadores. sí, soñadores. Una gran bailarina y amiga, Luisa Fernanda Hoyos, Alonso García y José Flores. Éramos cuatro en un principio. Sí. Ya después la cosa fue, ¿cierto? Moviendo. Se fueron metiendo más. Sí, Eso es lo bonito de los proyectos artísticos, que se vuelven una atarraya de arte. eso y que Entonces empiezan a llegar y todo el mundo empieza a llegar. Eso es chévere, porque el arte lo enamora a uno de unos niveles que ya tú llegas a un proceso hasta como espectador. Vení, acompáñame a un ensayo. ¿Cuántas veces no quedó uno ahí en ese ensayo Sí, que iba simplemente a mirar? y ahí quedó. Y ahí quedó. Ahí quedó. Definitivamente, Marta, tú que ya has podido volver varias veces acá a Medellín, ¿cómo ves la escena
en Medellín ahora? ¿Cómo ves el movimiento artístico? La veo muy viva. Creo que hay mucho como ebullición, ¿cierto? Ujú. Grupos que surgen, compañías jóvenes, Sí, compañías y grupos que se establecen cada vez más. Procesos artísticos muy interesantes, muy profundos, otros más experimentales, pero lo ves bien. lo veo bien. Pero tienes un referente bastante fuerte que es Europa. Ah, Qué vale. nos falta o qué deberíamos mejorar como industria desde tu perspectiva? Mm, Primero, Sí. No, y la verdad, ¿cómo pero es? esto es Sí, sí, mi claro, mirada. claro. Yo creo que humildad, Humildad. humildad para no pensar que todo nace aquí, termina aquí, o que nos estamos inventando algo. O que no nos falta sino mar. Sí. Yo creo que esto, así como hablábamos hace Sí. un principio, es un camino Sí. y esto no acaba. Y la danza, que todo el tiempo está proponiendo cosas nuevas y cosas nuevas. Entonces, Sí. primero la humildad, diría. Ajá. Después, como, qué bueno la técnica, porque para mí la técnica es importante, Ujú. pero después también dejarla a un lado y también darle un poquito ese espacio al goce, a la experimentación, a aprender del que está al lado, el que está atrás, esto, brillar y dejar brillar. Es verdad. Y eso que tú dices de la humildad es una reflexión interesante y chévere porque a veces nos podemos poner pantallitas en los ojos también, ¿cierto? Y estamos en un planeta muy grande y el arte es una sensibilidad que nos cobija a todos como especie, ¿cierto? Hace parte también del ser humano, diría también como de cualquier ser vivo, la sensibilidad. Entrándonos en este otro tema político, ¿cierto? ¿Cómo, cómo crees tú que la danza sienta una postura política también? ¿O cómo es tu postura con respecto a eso desde el arte? Poder hablarlo así directamente, ¿cierto? Sin florecitas, sin esquivar y poder decir, no sé, ¿cierto? Apoyando, hablándolo así, ¿cierto? Apoyando Palestina. Ujú. Eh, Que a veces vuelve como hasta un crimen, ¿no? tú, Que es absurdo. Se vuelve un absurdo que termine uno siendo censurado o el mensaje de un acontecimiento tan terrible que está siendo transmitido por cámaras a nivel mundial. y pues tampoco, no sé, seguir apoyando como a estas empresas que están apoyando la guerra. Total. No ser patrocinadores del patrocinio. Eso es lindo porque además desde un pequeño gesto tú sí haces cambio, Claro, ¿cierto? claro que sí. Uno como ser humano sí tiene la decisión y si todos tenemos como sociedad un poquito más de conciencia, las cosas podrían, al menos podría haber una presión, ¿cierto? Porque finalmente lo que les interesa también es una cuestión monetaria. La guerra es un negocio. Claro que sí, es que ese es el motor, Ujú. ¿cierto? El ejercicio de poder. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, que Que todo es se mueva por esto. total, que la humanidad Este momento de la vida, con todos los medios que tenemos, por ejemplo, y ser espectador de todo esto y y no alcanza. espectadores como impotentes. Claro. Pero yo creo que también, Juan, uno pretender que nuestras acciones van a llegar a algo macro Ujú. es también Es bastante, difícil, es difícil, claro, es difícil. pero por lo menos, Pero claro, como sociedad, ¿cierto? claro, Eso que tú dices, al menos el tener una postura, una opinión, una voz, ya es un acto político muy importante. claro. Y en lo que te corresponde, ¿cierto? Ujú. En tu pequeño mundo, que es muy grande. Y otra cosita ahí que yo creo que se nos pasa también es que en las posturas políticas debe haber un respeto, primero que todo, ¿sí? O sea, puede que yo esté equivocado, tal vez, Claro, seguro, ¿cierto? seguro. Pero ¿por qué no convencernos a través de los argumentos y no desde la imposición y no Sí, desde la violencia, sí, ¿cierto? sí. ¿Qué es lo que tú dices? A mí también
eso me genera muchas cosas emocionalmente por dentro, porque cierto que tenemos todo como sociedad para tener una buena convivencia con la vida, ¿cierto? Como una buena experiencia, lo que hablábamos ahorita, con respecto a, tenemos inteligencia artificial, tenemos ya más conciencia de lo que es contaminante y nocivo para el planeta, tenemos más conciencia de lo que consumimos y le damos a nuestro organismo, lo que estás estudiando ahorita en este momento. Entonces deberíamos tener una mejor experiencia como sociedad, eso sería lo Sí. lógico. ¿Tú qué opinas? Y no solamente lo que consumimos, ¿cierto? Ujú. O mejor sí, como ampliar un poquito más el término, que no solamente son alimentos físicos, son la palabra, La palabra. el trato con el otro, o esas veces que etiquetamos al otro con esa falta como Qué de, rapidez para el prejuicio. el juicio. Sin conocer, que muchas veces también termina siendo fantasmas de cosas que no están. Sí. Entonces, este es malo o este es bueno por simplemente una apariencia, por ejemplo. Eso. O ahorita que hablaba Caro, que ella se levanta viendo una película de Pina y una cerveza. ¿Y quién no dice que eso es Claro. lo que ella Lo que yo necesito. Eso es. Y me parece muy válido. No todas las personas tenemos que ser así, levantarnos temprano y ser así. Ajá. No, es muy con tu necesidad y con lo que tú eres. No, sí. Sí. Respetar Respetar el otro. eso, los caminos del otro, ¿cierto? Ujú. Y si nos podemos encontrar en algún, ¿cómo se llama esto? Ojalá nos encontremos. ¿Cierto? Ojalá nos encontremos en esos momentos donde se bifurcan los caminos. Claro. Y por eso es bello el arte, ¿sí? Porque nosotros siempre nos encontramos, dialogamos y así siempre es una alegría, ¿cierto? Siempre es una alegría enorme como saber de ti, de qué estás haciendo, de cómo va todo. O cuando el escenario nos conjuga también y nos reúne, eso es fantástico porque uno no sabe en el arte a qué escenario tú vas a llegar, ¿A dónde vas a caer? a dónde vas a caer, cómo ha sido, ¿Qué tabla? a qué tabla, pero ojalá bastantes también. ¿Cómo ha sido, Marta, tu trabajo en Europa? Un agradecimiento tremendo. Sí, ha sido muy interesante. He podido viajar bastante. Sí. Solamente. Chicaneanos un poquito, por favor. Es que yo no he ido a Europa y tengo muchas ganas, por favor, díganme. Europa está en crisis. Sí, yo sé. Es un momento donde también es un continente que debería tomar una postura y se ve. Bueno, te voy a mostrar que por aquí tenemos una caricatura que te están haciendo en vivo y en directo y te la vamos a poner ahí en el podcast, ahí la tienes. Gabriel. Venga para acá, mi amor, ya tiene mucho calor. Siéntete. ¿Qué te parece? Hermoso. El gesto, el color. Siéntate bien. Abajo. Bueno, estamos rodeados de artistas. ¿Qué nota? Y es un plus que le hemos querido dar, ya que Gabriel también hace parte acá del podcast, es artista plástico. Sí. También regalarle a los invitados un retrato de su entrevista. ¿Un regalo? Claro, por supuesto. Viene con la tablet. tablet. Viene incluido. Realmente es un portarretrato. Es un portarretrato digital. Qué lindo. Ahorita la vamos a poner en pantalla para que ustedes también puedan observarla. Tenemos ahí nuestra modelo Marta que nos va eso, póngala más para acá, más para atrásito, Marta, más hacia mí. Eso, increíble. Dios mío, contratada. Íbamos en Europa. Bueno, pero de las cosas más interesantes de Europa es esa posibilidad de viajar en poco tiempo de un país a otro y poder esas culturas o el lenguaje, ¿cierto? Un día estás hablando en catalán o al mismo tiempo, ¿cierto? En pocos instantes. En pocos kilómetros. Sí. Castellano o francés o inglés, o poder disfrutar un poquito más del Mediterráneo, un poquito más al norte. Eso es una riqueza. Y estar tomando, por ejemplo, clase o compartiendo la escena o compartiendo así,
con grandes personas que llegan de diferentes lugares del mundo, diferentes Grandes maestros. intereses, grandes maestros y maestras, ¿cierto? Y tenerlos ahí. Entonces, en Europa, bueno, me he movido bastante en Europa Sí. con la danza, con yoga y también en mis viajes personales, Sí. pero también Asia, Ok. que es otra, Otro mundo. otro mundo. ¡Wow! Otro Contanos. mundo. Estuve viviendo un tiempo en China, Oh, wow. un buen rato. ¿Hablas chino, mandarín? No, solamente unas cuantas palabras. ¿Cuál? Decinos una, por favor. Ni ¿Qué hao, she she. cosas que te desembalan en China por Marta Echavarría? Poco confiables. ¿Dónde está el baño, por ejemplo? No sé. ¿Cómo has llegado al baño en China? Pero es Pura intuición. de pura intuición. ¿Cómo te ha ido con las personas, la comida? Oh, es un tema. Sí, porque tú te cuidas en la alimentación, debes tener una dieta muy particular. ¿Cómo ha sido llegar? Porque el viajar tiene eso. Tú no puedes llegar con mucha exigencia, digamos, a veces te toca acomodarte un poco a la cultura. Sí, Te va mal a veces en ese... sí. Porque a mí me gusta saber qué estoy comiendo. ¿Y quién lo hizo? Oh, yo miro, pero a mí me gusta saber Sí, claro. y poder decidir. Claro. Y ahí es como una ruleta rusa, o una ruleta china más bien. Sí, 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 sí. Y ahí realmente no sabes. O sea, en la calle es muy difícil, además porque es también muy complejo la comunicación. Sí. Por mí, porque desafortunadamente, pues, ¿Y no has probado ese traductor que es en tiempo real de Google? no, Juan, Te no, voy a no tener que probé dar esa ese herramienta. tip. Porque te traduce en tiempo real. Tú le pones el celular a la gente y conversan en tiempo real. Bueno, pues lo voy a hacer. Mija, vas a ¿Sabes? encontrar el baño, no solo eso, el tocador. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Y qué contiene ese plato? Lo vas a saber. Pero bueno, yo estoy viviendo en China hace un buen rato, mucho, casi justo a mi ¿Y no es edad. difícil sin hablarlo? ¿Cómo haces? Sí, es difícil, pero yo iba con una compañía. Ok. Pero, o sea, iba en Ok, free cuidadita. sí. Pero cuando salía, sola las pocas veces que salía, que es además complejo, porque China es China, Sí. ¿cierto? Y las pocas veces que salía, era primero que alguien que me dijese, que alguien del hotel que le entregase la dirección al señor conductor que me llevase hacia el punto. Y no es un punto y una dirección, es una distancia, porque China es enorme, enorme, y esos puentes, y si te equivocas de puente, Llegaste a Guatapé de un momento a otro. sí, sí. Entonces, es compleja China. Ajá. Entonces, bueno, que hacía como esa traducción. Además, bueno, yo en China me enfermé ¿Qué te porque dio? tanta la contaminación que hay. Todavía, pues yo pensé que ya habían un poco transformado esa cuestión, todavía está muy complejo. Puede ser, Juanda, pero yo estoy hablando entre el año 2011, puede Ujú. ser, hasta el año, Sí, sí, en esa época sí estaba muy... claro, allí cuando sufrió el COVID. Ajá. También, ¿cierto? A mí ya no me tocó el COVID, yo ya estaba más en del lado de Europa, pero ese tiempo que estaba allí, la contaminación era muy fuerte, ¿cierto? Era una de esas nubes así cerradas. Muy densa. O la ducha, que uno entraba a la ducha y el agua, hay veces a mí me tocó que entraba a la ducha y el agua salía amarilla. Claro, me enfermé, una debilidad tremendísima. Claro. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste? como 1 año y 8 meses. No, ya eres una sobreviviente. Sí, 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 sí. Podría ir al desafío. Desafío Asia. Perdón. Y desafío Asia. ¿Y algún otro Sí. país en este continente asiático conociste? Bueno, pero esto más a nivel, allí de Sí, trabajo. por ¿cierto? trabajo. Por trabajo, pero por cosas de visado entraba y salía. Entraba y Ok. salía. Pero más en cuestión de mi vida, Ujú. de mis intereses de India, India. que es otra cosa. Es otra Es cosa. otra Es del cosa. cielo al infierno en un contraste muy fuerte. Pero al mismo tiempo, el Sí. cielo, el infierno, Total. wow. Porque es la espiritualidad está al fondo y también la humanidad en sus más fuertes realidades.
Lo que sucede con el Ganges, por ejemplo, es muy Wow. fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Para un colombiano es decir un shock total, pues porque ellos están naturalizados y va y viene, ¿cierto? Claro. El tráfico. Yo creo que sí. Aunque yo pasé un poquito por India, ¿cierto? Ok. Bueno, yo paso por India. Por India. Si tú hubieras podido ir a Hollywood ahí. India de los dos sentidos, ¿cierto? Como indígena Sí, y claro. como hindú, ¿cierto? Ajá. Pero es que es otro concepto de todo, de la higiene, de la belleza, de las relaciones, de la profundidad, de la espiritualidad. No, es que es otra cosa, es otra cosa. Y yo creo que India solamente la puedes definir en tu experiencia. Ok. Es Muy particular. muy particular. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue interesante, pero chocante al mismo tiempo. ¿En qué sentido interesante y en qué sentido chocante? Chocante el machismo. Allá debe ser como con esteroides. Sí. Y esas miradas que te atraviesan, pero como, ay, uno siente como que el ojo del otro llega por allá, especialmente de los hombres, pero de las mujeres. Eso me pareció fuerte. Algunos museos, como el Museo de la Rata, por ejemplo. El templo, ¿no es un templo? El Templo de la Rata. Sí. Chocantes. Y a nivel profundo es esa espiritualidad, Ajá. es ese desapego, es ese despoje mejor. Ajá. O como lo que ocurre en el Ganges, ¿cierto? Sí, claro. Ocurre la vida Y la muerte. y la muerte, ¿cierto? Y el alimento Ajá. y la esperanza, ¿cierto? O los tiempos. Y el amor. El pasado, el presente y el futuro. Porque además los matrimonios también pasan ahí mismo. O sea, todo ocurre en un mismo río. Todo en un mismo fluir. Sí. Y como la vida. Y los templos maravillosos, mi mujer, también, que cuando uno sale ya también de ese caos, el tema espiritual debe ser llevado también a otro nivel. ¿Cierto? ¿Tuviste la oportunidad de meditar, Sí. tomar algún taller? Ram, sí. ¿Nos lo recomiendas? Sí. Sí. ¿Cómo es, Viajar, cómo es comer ahí con la mano en la calle? Ah, es un despoje. Es un- Es un despoje. Bueno, hágale. Sí. Pero a mí me gusta comer con las manos. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y lavar la totumita así con agüita, incluso ese residuo también puede ser alimento. Ajá. Sí, sí, yo lo recomiendo. Mira. Viajar, lo recomiendo. ¿Qué te falta? ¿A qué otro sitio le tienes puesto el ojo? África, África. no conozco. Marta en safari. Con un animal print. Próximamente. Lindo, eso es súper binóculo. Sí, 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 África me gustaría. Bueno, allí es el origen de todo, es África. Y la danza. Y la danza, Es otra vuelta. Eso. claro. Realmente ese origen humano, Sí, ritual, sí. importante de las letras. Ya. Ya le iba a tirar el micrófono. Ponga subtítulos para esta serie. La gente va a vernos allá, nosotros es que. Eso sí, sí. Ajá. Bien, África, África. ¿Y sí. cuándo tienes pensado ese sueño? No, todavía no. Es un proyecto. Es un pero proyecto, pero no tengo planes. Ujú. No. ¿Sueles andar por la vida sin planes y el plan se va armando o cómo es la cosa? ¿O si planeas bastante? Yo soy bastante organizada, Ujú. como buena capricorniana, Sí, ok, ya está claro todo. pero también con mi ascendente también le dejo ¿Cuál es agua? Aire. aire, Aire. ¿Qué? Géminis. Géminis. Vaya combinación. Son también del polo y polo, pues. Claro, claro. El Géminis es volátil y Sí, el Capricornio muy estructurado. sí, muy tierra. Muy estructurado. Tierra. Entonces sí me gusta organizar. Mira, aquí ya entramos en el tema En otro- astral. en otras profundidades. astral. Hubiera traído el tarot, güey, madre. Qué bueno. Qué bueno, ese lado esotérico. Claro. Creo que sí. Claro. Yo tengo mis 3 tarotcitos y ahí voy con mi colección. Qué nota. Sí. Bueno, Sí. qué bueno. No, nunca lo he tomado como esto es pues la bitácora de la vida, pero sí siento que es un juego interesante de la vida que te da mensajes de ciertas cosas
y que muchas veces los mensajes son bien puntuales. Sí. Muchas veces da en el clavo también de lo que tú necesitas, simplemente como para saber vos cómo afrontas X o Y situación, y tanto eso como cualquier otra estrategia que te inventes. Sí, qué bueno. Eso es válido, Sí. ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cuándo nos dejas? ¿Cuándo? 15 días. 15 días. Marta, pues nada, ya se nos va acabando el tiempo. Qué pronto. Cierto, que pronto cuando uno está pasando bueno, cuando menos piensas que lleva 1 hora y 10. Más o menos. Pero qué emoción para nosotros poder tenerte acá en el podcast. Creo que va a ser un video también que tendremos por allí, especialmente en nuestro corazón. Esperando que regreses también, que en algún día el escenario nos encuentre también como en la vida. Agradecerte porque además eres un ser humano súper bonito y una profesora muy bella que se la recomiendo a todos, a vos cerrados. Juancho, gracias a ti. Gracias también a ti, Gabriel. Por ese dibujo tan Por el dibujo bonito. tan lindo, tan Total. colorido. Qué lindo. Gracias. Es un buen detalle. Y bueno, aquí teníamos, este era el perfil, aquí teníamos a Marta, démosle un aplauso para terminar, por favor. Adin se paró a recibir los aplausos. Para él. Un aplauso para Odín, también muy buen host. Para ustedes, un agradecimiento si se quedaron hasta aquí, pues gracias por apoyar este proyecto de conversar con los artistas, lo hacemos de corazón. No se les olvide reaccionar, no se les olvide escribir algún comentario, algún feedback, algún mensaje para Marta. Y bueno, las interacciones de siempre, que el like, que comparta, todo eso nos ayuda muchísimo a seguir entablando puentes. Esto era el ensayo podcast, cuídense mucho, hasta luego.